Y como habíamos empezado el domingo pasado con la enseñanza en Apocalipsis, vimos el capítulo 12 y parte del 13, y hoy vamos a seguir con la ayuda del Señor, entre hoy a la mañana y por la tarde. Espero que podamos completar esta sección viendo lo que falta del capítulo 13 con algunas características importantes y remarcables, y tratar de ver también el capítulo 14 en la tarde. Así que todo está ligado, está unido, una sección que va del 12 al 14, entonces no podemos escapar de una cosa y de la otra, es todo un solo panorama, así que espero que el Señor nos dé gracia y sabiduría para compartirlo. Nuestro texto hoy va a ser el versículo 1 del capítulo 14, aunque no lo vamos a ver ahora, pero sí lo vamos a leer para tener esto en mente, porque de eso estaremos hablando hoy, acerca de darle una mirada a la victoria final, una mirada a la victoria final, y leamos el capítulo 14, el versículo 1, dice así: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Una mirada hacia la victoria final. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en este tiempo. Oremos. Nuestro buen Padre, Señor, nuestro Dios y Salvador, que estás en los cielos, te damos gracias por la obra de Cristo, que nos abrió este camino para llegar a ti. Gracias por el perdón de nuestros pecados, esa justificación que nos ha hecho aceptos en Cristo delante tuyo, abriéndonos a través de su sacrificio este camino para que vengamos con certeza, con certidumbre, sabiendo que como nuestro Padre nos escuchas, que como nuestro Dios nos enseñas a hacer tu voluntad, que moras en nosotros por tu Espíritu Santo y que a través de tu palabra y la obra de tu Espíritu podemos crecer en tu gracia y conocimiento según el crecimiento que nos vas dando tú. Por eso, Padre, dependemos enteramente de ti en todo. No hay nada que podamos hacer por nuestros méritos o por nuestra justicia. Y Señor, te necesitamos en este tiempo como en todos los tiempos. Necesitamos oír tu voz, no la del hombre. Necesitamos oír tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos dé la sabiduría para ver las cosas como tú las ves. Te ruego, Señor, que tu iglesia sea edificada, que los que no te conocen sean traídos a ti. Y, Señor, te ruego que me des la sabiduría para hablar de ti como debo hablar, para exponer tu pasaje, Señor, tu mensaje, para gozo y consolación de las almas de mis hermanos, y para que los que no te conocen vean que el tiempo del fin se acerca, y que hoy es anunciado ese evangelio eterno para que el que cree en Cristo sea salvo. Gracias, Padre, por este tiempo. Rogamos tu ayuda, tu guía, tu dirección, y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces vimos el capítulo 13, teníamos como nuestro texto clave en ese pasaje que estudiamos el domingo pasado, el versículo 8, que decía: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, en la primera sección de Apocalipsis se ve, capítulos 1 al 11, la persecución que la iglesia sufre aquí en la tierra, mientras está cumpliendo con la tarea de los dos testigos de anunciar el Evangelio fielmente a toda criatura, de estar dando testimonio de la verdad de Dios en este periodo de tiempo conocido como la era evangélica, el milenio, los 3 años y medio, los 42 meses, expresiones que nos hablan de ese tiempo que la iglesia fue llevada al desierto para ser sustentada allí milagrosamente por Dios, en ese desierto de aflicciones que nos tocan sobrellevar. Si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Entonces el Señor nos pone en este lugar, no nos deja solos, nos ministra milagrosa y maravillosamente,
por medio de la palabra, por medio de la obra de Cristo, que es el verdadero maná que descendió del cielo para la saciedad de nuestras almas. Entonces, así como el Padre en otros tiempos habló de muchas maneras, hoy nos habla por el Hijo, y así satisface totalmente nuestras almas. Él es nuestro contentamiento, Él es nuestra satisfacción, es lo que nos quita todo tipo de apetito y de sed por las cosas de este mundo, es lo que nos quita el apetito y la sed por nosotros mismos, para que ese apetito y sed sean solamente para Dios, ese anhelo de conocerle, de ver su gloria y de ser cada día más como Él. Ahora, algo que creo que es necesario compartir en este punto, y pensando específicamente en el libro de Apocalipsis, se han dicho muchas cosas acerca del libro de Apocalipsis. Parece que si uno lo pensara según lo que se dicen, fuera la Biblia y Apocalipsis. Como si Apocalipsis fuera otro tipo de libro separado de la Escritura, con misterios y cosas difíciles de comprender, de saber qué es lo que dice, como si fuera un gran misterio que solamente algunos iluminados pueden llegar a comprender. Hermanos, Dios es bien claro cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, es un solo libro inspirado por Dios, y lo maravilloso del libro de Apocalipsis es que contiene un lenguaje que se habla en toda la Escritura. Y que no es una verdad oculta que en algún momento saldrá a la luz. Aquellos que están constantemente atacando el poder de la Escritura y el poder del Espíritu Santo, que es la única forma en que nosotros podemos comprender y entender las Escrituras y verlas como Dios las ve, y no en una forma humana, intelectual, desarrollan artimañas de control y de desprestigio para esa obra del Espíritu Santo y ese poder de la palabra. Miren, véalo así. La característica del libro de Apocalipsis no es una característica del libro misterioso o que trata de mantener cierto suspenso para que algunas cosas ocurran. Y perdón que hable así, pero es como normalmente se lo presenta como algo místico, como algo elevado. Hermanos, cuando este libro se escribió, cuando esta carta se escribió para las iglesias, el punto de este libro, la característica central, era llevar a los hermanos consuelo, esperanza, paciencia y revelarles la victoria final de Cristo. Entonces, si esa es la característica de toda la carta, ¿por qué tendría que ser algo oculto? ¿Por qué tendría que ser algo inentendible? ¿Cómo los hermanos tendrían consuelo? ¿Cómo los hermanos tendrían esperanza? ¿Cómo los hermanos crecerían en su paciencia para seguir soportando las aflicciones y las tribulaciones con un ánimo constante y gozoso, amando al Señor? ¿Cómo pasaría eso si todo fuera oculto y misterioso y nadie lo pudiera entender? Y solo lo pudieran entender algunos iluminados que vienen 2000 años después, hermanos. No sería útil la Escritura, no sería provechosa, y no cumpliría el propósito que tiene. Entonces, el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje muy bíblico en sus símbolos, en su forma de hablar, en su forma de representar las cosas. Es un lenguaje totalmente bíblico, no es un lenguaje nuevo. Es cierto que tal vez no vamos a poder determinar algunas cosas como de qué color era la bestia, de qué color eran los cuernos, cómo eran sus dientes. No podemos tener una imagen más allá de lo que podemos ver a través de lo que se relata, pero no ese es el punto, y nunca ha sido el punto. No ese es el punto, saber el nombre y apellido de tal o cual persona en algún momento determinado de la historia. Nunca ha sido el punto ese de Apocalipsis. Entonces, uno no lo puede ver así, sino que lo tiene que ver como parte de la palabra de Dios. Aquellas personas que tratan de controlar las sectas que se manejan con temor y que tratan de decirle, no, miren, ustedes no pueden interpretar la Escritura, eso lo tiene que hacer la Iglesia, como sabemos que la Iglesia Católica propone, y otros también, como dicen,
pero vos no podés hablar esas cosas, vos sos un simple laico, para eso estamos aquellos que hemos estudiado años y que tenemos un conocimiento profundo. Y con esto, hermano, no estoy diciendo que está mal el estudio de la Escritura. No, uno debe estudiar la Escritura, debe deleitarse en la Escritura, debe pasar horas y horas con la Escritura. ¿Pero por qué? Porque su sed, su hambre, su apetito están en conocer a Dios. Uno estudia las Escrituras para conocer a Dios, no para gobernar a los demás, no para decirle a los demás cómo son las cosas, no para tener argumentos para combatir con otra persona que por ahí tiene un mayor entendimiento. No, la Escritura se estudia con el deseo de conocer a Dios, con el deseo de ver el carácter de nuestro Señor, de nuestro Salvador, con el deseo de conocer cada día más su gracia, su misericordia, de ser animados, exhortados, enseñados, de ser confrontados con nuestro pecado, de ser limpiados por ese manantial de vida que hay en nosotros. El Señor nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos revela su voluntad para que nosotros, su pueblo escogido, su iglesia, aquellos a los que Él nos salvó y nos dio vida, podamos discernir la voluntad de Dios, podamos comprobarla y ponerla por obra. Entonces, nosotros no estudiamos la palabra con el propósito de conocer misterios o de satisfacer curiosidades. No, el propósito del estudio de la palabra es conocer a Dios, es conocer su verdad, gozarnos en ella y en ella encontrar el deleite y la satisfacción para nuestra alma. Entonces, a veces decimos, hay pasajes que son difíciles, oscuros. Hermanos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y cuando nos referimos a pasajes oscuros que son difíciles de entender, ¿sabe qué es lo que necesita eso? Que pasemos más tiempo con las Escrituras. Eso es lo que necesita ese pasaje, para que podamos pedirle a Dios que por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros para enseñarnos toda la verdad, Él nos enseñe, nos muestre la verdad, nos ayude a ver las cosas como Él las ve, a creer en todo lo que Él ha hecho por nosotros y poder disfrutarlo, hermanos. De eso se trata. Pasemos más tiempo con la Escritura. Entonces, estas sectas que tratan de controlar con temor o con laureles humanos, y cuando aparecen determinados sistemas de interpretación que de repente no son para cualquiera. No, usted tiene que haber estudiado mucho, tiene que tener un doctorado en divinidades, tiene que haber ido a tal seminario con importancia para que ese recuadrito en su casa le dé el valor para poder hablar de cosas que nadie entiende y que todos lo miren y lo admiren a usted. No se trata de eso la Escritura, nunca se trata. No se trata de eso ningún libro de la Escritura. Si esto es un lenguaje difícil, entonces, bueno, por favor, interpréteme Ezequiel, o interpréteme las visiones de Daniel, o las de Isaías. Hermanos, es un lenguaje totalmente bíblico. Interpretemos lo que dicen los profetas llamados menores. Es un lenguaje totalmente bíblico. Es un lenguaje que es armonioso con toda la Escritura. Pero a las sectas, a la falsa religión, y hago hincapié en esto porque es lo que vamos a ver ahora a continuación. La secta, la falsa religión, ejercen dominio a través de estas cosas, a través de hombres iluminados, decir, no, esto es un misterio. Mire, la palabra misterio en la Biblia, que es el griego musterion, esa palabra se usa, y la usa, por ejemplo, el apóstol Pablo varias veces en el libro de Efesios. Él habla del misterio que estaba escondido desde los siglos y que ahora es revelado por medio de sus santos apóstoles y profetas. Esa palabra misterio significa una verdad eterna que Dios mantuvo oculta por el tiempo que Él quiso y que en este momento Él la quiere revelar. O sea, algunos han tomado eso como, bueno, este es un misterio que solamente se puede llegar a comprender después de cierta iniciación en la religión, y entonces en la medida que uno va siendo iniciado y va comprendiendo, hermanos, por favor, el ladrón en la cruz lo vio a Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, comprendió ahí estando en la cruz. Vaya a saber lo que él había escuchado antes, yo no lo sé, pero sí sé que la gracia de Dios lo salvó y que no hubo más que eso, porque Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces,
de repente algunos dicen, miren, este misterio solo se puede ver con esa iniciación, habiendo alcanzado tal estado académico, tal estado académico, tal estado intelectual, que ahora podés empezar a ver esas profundidades. No, hermanos, no. Eso es nada más que para hacernos poner los ojos en los hombres, para decirnos, no, miren, ustedes no pueden, dejen que los iluminados lo hacemos. No, hermano. Usted y yo tenemos el mismo Espíritu Santo, fuimos comprados por la misma sangre. No hay diferencia. A mí Dios me encargó una tarea, a usted Dios tal vez le encargó otra, pero no hay diferencia. Yo no soy mejor que usted, yo no soy más sabio que usted. Si tenemos algo, como dice Pablo, porque ¿quién nos distingue? Dios es el que nos distingue, Cristo es el que nos distingue. Entonces, ¿por qué nos gloriamos como si tuviéramos algo que no hayamos recibido? Si tenemos algo es porque lo recibimos de Dios y la gloria sea para Él. Y cuando termina la exposición de la palabra, la gloria tiene que ser para Dios, no para el hombre. Uno tiene que irse de la exposición de la palabra diciendo, wow, qué maravilloso que es Dios. No tiene que irse diciendo, wow, ¿cómo sabe este hombre? Vamos a escucharlo de nuevo. No, hermano, somos polvo, los hombres pasamos, pero Dios permanece para siempre. Entonces se usa este engaño del misterio, se usa este engaño de los iluminados, de algunos doctores en divinidades, como decía antes, para poner los ojos en esos hombres que son especiales, dotados, que han tenido una vida de preparación, etcétera, etcétera. Hermano, gloria a Dios por aquellos hombres fieles al Señor, que han estudiado la palabra, que aman al Señor y que comparten la Escritura fielmente y nos llevan a ver a Dios. Gloria a Dios por esos hombres. Pero la gloria es para Dios, no para los hombres. Usted tiene una Biblia en su casa, usted tiene el Espíritu Santo. Entonces usted puede estudiar la palabra y llegar a la misma interpretación que el resto de la iglesia. Porque la obra es de Dios. Uno puede sembrar, el otro puede regar, pero el crecimiento, mis hermanos, siempre lo da Dios. Es su obra. Él es el único que puede hacer que la palabra dé fruto en nuestros corazones. Es el único que puede redarguir. La Escritura es la única que puede redarguir, o sea, convencernos de pecado, volver nuestros argumentos en contra nuestro para mostrarnos nuestros pecados y así llevarnos al arrepentimiento. O sea, la palabra nos corrige, nos instruye en justicia, nos enseña qué es lo que Dios espera de nosotros. Hermanos, nos dicen solo algunos pueden entenderlo, o nos dicen que hay que tener mucho estudio, no los del vulgo, haciendo una división en la iglesia, como si hubiera hermanos de menor calidad, porque tienen menos conocimiento. Oh, hermano, por favor, estamos cubiertos solamente por una justicia, la de Cristo. O sea que la salvación es igual para todos, es la justicia de Cristo. Y todos vamos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, es de Él, por Él y para Él, mis hermanos. No tiene que ver con hombres especiales, con la inteligencia. No, mirá este hombre de inteligencia que tiene, ¿cómo puede razonar? No se trata de eso, mis hermanos. No se trata de eso. Hoy compartí un pasaje nuestro hermano Germán de 1 Corintios 1, cuando habla de lo que Dios escogió este mundo, lo necio, lo que no es, para avergonzar a lo que es, para avergonzar a los sabios. Imagínense. Uno puede decir algo que da gloria a Dios, que edifica a la iglesia, y después de que se acuerda, que es nada más que un necio. Y que el que hizo la diferencia es Dios. Por eso el mismo pasaje dice, el que se gloríese en el Señor. Porque Cristo no fue hecho sabiduría, Cristo no fue hecho redención, Cristo no fue hecho justificación, Cristo no fue hecho santificación. La gloria siempre es para Él, mis hermanos. Entonces no nos dejemos engañar por este sistema religioso del mundo que trata de decirnos que la palabra es algo que solamente algunos lo pueden entender, interpretar y compartir, y esto, después de mucho trabajo de iniciación, para llegar a ser aquellos fieles expositores. No, hermano, no. Vaya a la Escritura, ame a Dios, ame su palabra. No se deje engañar por la falsa religión, no se deje engañar por el falso profeta, por aquellos que están buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Recuerde las palabras de Salomón en Eclesiastés, pero hoy le voy a compartir muchos pasajes, porque necesito que usted vea que esto tiene que ver con toda la Escritura. Y algunos de ellos, esto para explicar esto, pero mire lo que dice
Salomón en Eclesiastés, el final del libro. Dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11, dice así: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, Dios ha llevado la exposición de su palabra a la iglesia. Ha tomado a hombres comunes para que no se vea a los hombres, sino que se los vea como un vaso de barro, como cualquier otro. Pero el tesoro es lo que Dios puso ahí, y la gloria es para Él. Él es el único que nos distingue y es solo por gracia. Entonces Él es el que constituyó a los maestros en la iglesia para edificar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, hay un propósito. Dios en su gracia les dio una porción de su gracia para llevar a todos los hermanos al mismo punto. Dios es el que estableció el orden en el cuerpo. Pero no hay nada especial. Lo especial siempre es la palabra. Cuando alguien piensa distinto, ¿a dónde se va? A la palabra, mis hermanos. Es a la palabra a donde se va. No debemos dejarnos engañar. ¿Cómo uno se puede dar cuenta de que estas cosas no son así? Miren, las interpretaciones de este tipo de personas que tratan de ir por todos lados enseñando estas cosas, con grandes conferencias, llamando la atención, o tratando de dar mensajes donde revelan cosas que nadie más puede ver y que de repente ellos ahora lo ven. No lo vio el apóstol Pablo, no lo vio el apóstol Juan, Cristo no habló de ello, pero estos iluminados de nuestra época de repente ven cosas que nadie vio y dicen cosas que ni Dios dejó que Juan escriba. Imagínense. Escuchó la voz de los 7 truenos y Juan iba a escribir y Dios le dice: no escribas, dejá, eso no lo escribas. Y estos hombres nos dicen lo que dicen los 7 truenos. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa con esas interpretaciones? Bueno, lo primero que pasa con esas interpretaciones es que cambian con el tiempo, todo el tiempo, van cambiando, se van ayornando. Entonces, en su momento era tal cosa, en su momento está la otra, en su momento está la otra, y ahora nos dimos cuenta que antes no lo habíamos pensado, y esto ahora para nosotros es así, porque ahora hemos logrado con el tiempo, con más conocimiento, con más capacidad, darnos cuenta que, y bla, 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 bla. Palabrería, simple palabrería, mis hermanos. Su interpretación no coincide con el resto de la Escritura. Dan interpretaciones que están totalmente fuera del contexto bíblico. Interpretaciones misteriosas y cosas así, que no promueven la santidad, no promueven el servicio a Dios en los hermanos, no promueven el amor entre los hermanos. Son interpretaciones que llevan al legalismo, a juzgar a los demás: yo soy mejor que los demás, o a los demás, etcétera, etcétera. La falsa religión hace eso. Nos llena de orgullo para hacernos creer que somos especiales, que tenemos algo que los demás no tienen, y que los demás nos tienen que ver de esa forma también, y se los exigimos. Entonces lleva al legalismo, lleva a juzgar a los demás, lleva a confiar en la capacidad e inteligencia del hombre y en los méritos del hombre. No, este hombre, fíjese, no, vamos a escuchar a este hombre, porque este hombre se esforzó y estudió y se preparó durante... ¿Para quién es el reconocimiento, mis hermanos? ¿Y por qué se lo escucha? Por el hombre y para el hombre. No, hermanos, la palabra es para Dios, la gloria es para Él. A Él nos tiene que llevar, no al hombre. El hombre pasa, mis hermanos. El hombre pasa. Venimos del polvo y volvemos al polvo, mis hermanos. Nuestro nombre va a quedar en el olvido, pero el que permanece para siempre es Cristo. Ahí nos tiene que llevar. Como decía antes, solo Dios da el crecimiento, solo la palabra es útil. La Escritura interpreta la Escritura. Si usted no puede interpretar un pasaje con otro pasaje de la Escritura, no pierda tiempo. Usted va a decir cosas que la Escritura no dice. Si usted no puede justificar lo que usted cree, lo que usted dice, lo que usted afirma de un pasaje de la Escritura con la Escritura, no pierda tiempo, porque va a estar errando el camino. Porque es la Escritura la que interpreta la Escritura. Es la palabra la que nos habla.
Es la palabra la que hace la obra, es la palabra que tiene un acuerdo perfecto porque el autor de la Escritura es Dios. ¿Es cierto? Se usaron más de 40 amanuenses a lo largo de un montón de años, pero el autor de la Escritura es Dios. Es su palabra, perfecta, acrisolada, revelando los caminos perfectos de Dios. La Escritura nunca contradice la Escritura, es armoniosa, es perfecta, es deleitosa, es lámpara en nuestro camino. Entonces, hermanos, así como el Padre nos habló antes de muchas maneras, hoy nos habla solo por el Hijo. ¿Recuerdan en Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, que no se lo dijo a nadie porque se lo había olvidado, y nadie se lo podía decir, ni el sueño ni la interpretación, y Dios le revela el sueño y la interpretación a Daniel, y cuando Daniel va y le dice, mire, busquémoslo, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Fíjese el versículo 20, dice así: y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Ahora avanzamos un poco más en este capítulo. 29, versículo 29 dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Te das cuenta? Daniel no le dijo, oh, gran rey, a mí se me ha revelado porque yo vengo estudiando la palabra desde chiquitito, porque yo fui a este lugar, al otro, y me esforcé, y con mucha investigación, y mucho, entonces pude llegar a una interpretación que para mí es esto. No, hermano, no, el punto es que Dios estaba revelando una verdad. Entonces, dice Daniel, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, yo no tengo nada de especial. Tiene otro propósito, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Hay un propósito claro y establecido en la Escritura. Y para eso está la revelación de Dios, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios hace, la obra de Dios desde la eternidad y por la eternidad, porque Él ha querido revelarlo. Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido, dice 1 Corintios 2. Entonces, hermanos, dejando de lado esta parte mística del libro de Apocalipsis, y les ruego, por favor, hermanos, que vean el libro de Apocalipsis como la Escritura, simplemente, y que lo disfruten como la Escritura, y que piensen en el propósito del libro. Así como lo otro se había revelado para un propósito, acá el propósito es el consuelo, la paciencia, la exhortación, el ánimo, la esperanza, mostrar la victoria de Cristo. Eso es lo que estamos viendo en la Escritura. Entonces, hermanos, teniendo esto en mente y que la sabiduría se da para exponer la verdad, y que eso pasa con el libro, vamos a nuestro pasaje, el capítulo 13 de Apocalipsis, perdón. Capítulo 13 de Apocalipsis. Dice así el versículo 11, que es donde dejamos el último domingo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, trataremos de ver este pasaje y vamos a tratar de verlo, mis hermanos, a la luz de la verdad bíblica. Este pasaje era tan real en el tiempo en que fue escrito como hoy día. Esto es una verdad que trasciende el tiempo, es una verdad que fue de ánimo para el mismo momento en que las iglesias recibieron la epístola. Es una verdad que ellos pudieron vivir en ese mismo momento y ver en ese mismo momento en todo lo que estaba sucediendo. Y es una verdad que trasciende el tiempo y que nos lleva que llega hasta nuestros tiempos hoy día y hasta la venida de Cristo, porque de eso se trata cada sección. Cada sección que nosotros vemos en Apocalipsis, ya sea en la primera parte del libro como en la segunda parte, empiezan con la venida de Cristo y terminan con la primera venida, la venida en carne como uno de nosotros, para cumplir con el propósito de la redención, después la ascensión, y esa era que comienza ahí, y así empieza cada sección, nos lleva hasta el final de esa era, que es el día del juicio final. Entonces, cuando vemos la sección del capítulo 12 al 14, estamos viendo eso, que el libro de Apocalipsis lo llama de distintas formas, como ya lo hemos dicho. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, el milenio en el capítulo 20, es la porción de tiempo donde ocurre todo en la era evangélica entre la primera venida y la segunda venida. Entonces, hermanos, teniendo eso en mente, nosotros tenemos que saber que esto que está aquí fue útil en aquel tiempo, fue útil en los tiempos siguientes y es útil hoy día también para nosotros. No es algo que por ahí nosotros no lo vivamos, no es algo que por ahí nosotros no tengamos parte y que ocurre en un momento específico de la historia, ¿no, mis hermanos? Es la verdad eterna, es la verdad que Dios nos ha dado y es la forma en que tiene que ser compartida y la forma en que tiene que ser vista, con provecho para nuestras vidas, para hoy, para nuestra vida espiritual. Entonces, en este capítulo 13 y también en el 14, vamos a ver una parte ahora y la otra en la tarde, si el Señor así lo permite, se pueden encontrar tres estrategias que usa Satanás, el dragón, y lo que representa cada una de estas bestias. Son 3 estrategias que usa Satanás en esta era evangélica, donde se manifiesta el espíritu del anticristo. Recuerde lo que es el anticristo. No solamente es contrario a Cristo, sino que significa en lugar de Cristo. O sea, es alguien que se pone en lugar de Cristo, se hace pasar por él, o se toma las atribuciones que solamente le pertenecen al Señor, y a partir de eso se opone a Cristo, guiando falsamente. Entonces, eso es lo que significa anticristo. Tenga esto en mente. Es una palabra que figura en el libro de Juan, en Primera de Juan. Y después se habla del espíritu del anticristo o se habla en otras formas, el misterio de la iniquidad. Se habla de otras formas, pero se está hablando de lo mismo. Un sistema que quiere ocupar el lugar de Dios, que se hace llamar Dios y que al mismo tiempo se opone a la verdad de Dios. Entonces, en estas 3 estrategias que se manifiestan a lo largo de toda esta era evangélica, podemos ver en primer lugar la persecución por medio de los gobiernos y del sistema del mundo, que es lo que vimos en los primeros 10 versículos del capítulo 13. Como cuando él estaba parado sobre el mar y la tierra y veía que esta bestia salía del mar, y esta bestia tenía las coronas en los cuernos, o sea, tenía el poder para ejecutar lo que el dragón pensaba y planeaba. ¿Recuerdan? El dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, que tenía las diademas, las coronas en sus cabezas, mostrando esa mente estratega que está detrás de toda esta batalla espiritual, de todo este sistema que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios, se levanta en contra de Dios, es su propósito, ha sido el propósito. Recuerden que no pudo
no pudo matar al hijo cuando nació, el hijo fue arrebatado para el reino de Dios, gobierna soberanamente, entonces sale con furor a hacer guerra contra la descendencia de ella. Y para eso utiliza estos sistemas, que están representados aquí por bestias. Entonces esta bestia que se levanta es ese poder de los gobiernos mundiales que él usa como un río de engaños que lanza detrás de la mujer, que traga la tierra, pero que se desparrama para enceguecer a este mundo y tratar de menospreciar y desprestigiar siempre al pueblo de Dios, a la palabra de Dios, a Cristo, a la verdadera fe, a la sana doctrina. Y cuando hablo de la sana doctrina, hermano, no hablo de tales o cuales, digamos, carteles o banderas o puntualmente 2 o 3 doctrinas, no, hermanos. La sana doctrina es vivir la verdad. Cada vez que se usa el término sana doctrina en la Escritura, usted lo va a encontrar relacionado con la aplicación de la verdad obedeciendo los mandamientos de Dios. Esa es la sana doctrina. Por eso nosotros siempre decimos que la única sana doctrina que uno conoce es la que vive. Y si no la vive, es porque no la conoce. Esa es la realidad y vamos a ver un poco más de eso. Pero teniendo en cuenta eso, este sistema del mundo se levanta en contra de todo eso. Se levanta en contra de todo. Los gobiernos, algunos en este momento, en distintos lugares del mundo, con más furor, abiertamente persiguen a los cristianos, otros lo están haciendo más sutilmente y están preparando el terreno para hacer una persecución aún mayor, cortándole las libertades, buscando la forma de acallar la voz de la iglesia. Recuerde que en ese periodo de 3 años y medio, hay un periodo muy corto, representado de la misma forma con 3 días y medio, que es antes del final del milenio, donde se le da poder para vencerlos, o sea, para acallar la voz de la iglesia, para terminar con ese tormento. Es un periodo muy corto, que es lo que también Apocalipsis más adelante llama el Armagedón, esa batalla final, donde parece que él tuvo la victoria, donde parece que la iglesia desapareció de la faz del mundo, y como decíamos, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, pero hasta que el Hijo del Hombre venga, los hijos de Dios van a estar aquí en la tierra. Y el día que Él venga, va a llevar a los suyos y luego juzgará a este mundo, como vamos a ver en esta tarde un poco más en profundidad. Entonces, en ese periodo se le dan esas capacidades. Y recuerde, como dice el texto, que siempre lo que hace Satanás por medio de estas bestias es lo que se le permitió hacer. Es interesante que también nos dice que Dios en 2 Tesalonicenses envía un poder engañoso para que crean en la mentira, para que sean condenados aquellos que han menospreciado a Cristo, menospreciado su sacrificio y se enceguecen detrás de la falsa religión. Y por medio de ese engaño van directo a la condenación pensando que están viviendo para Dios. Y no porque Dios los engañe, sino porque Satanás los engaña por medio de la falsa religión, algo que los gobiernos de este mundo van a apoyar. Recuerden que la boca era como una boca de león. El diablo es el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. El leopardo ahí, listo para atacar. El oso, como nos dice la palabra, esa osa que le robaron los cachorros y está enceguecida. Bueno, eso muestra en una sola bestia aquella visión que tuvo Daniel en Daniel 7, que vimos el domingo pasado, cómo esas 4 bestias, que eran 4 gobiernos sucesivos en aquel tiempo, se conjugan aquí en una sola bestia para mostrar cómo esas características se ven en todos los gobiernos que se suceden a través de todos los tiempos. Entonces esa es la primera bestia que se ve. Y cuando aparece la segunda bestia, por favor, mira esto. Cuando aparece la segunda bestia, entonces vemos esa segunda estrategia que Satanás usa en este tiempo, y es la falsa religión. Vimos un poco de esto el domingo pasado en el final, un pequeño panorama, y hoy quiero ser más puntual en algo que muestra, aclara lo que es una falsa religión, la falsa religión, el falso profeta. Estas son bestias que trabajan en conjunto, coopera con la primera bestia.
es alguien que no está en oposición, que va a estar ayudando y apoyando todo lo que la bestia, la primera bestia haga, esta que está en control de todos los gobiernos y de todas las decisiones del gobierno. A veces hasta está aliada con el Estado. Y por favor no identifique ninguna en particular, porque en muchos países, muchas religiones están aliadas con el Estado. No solamente la Iglesia Católica, sino que muchas otras están aliadas con el Estado y son la religión oficial del Estado y van en contra del verdadero cristianismo. De hecho, algunos se los quemaba como si fueran brujas o brujos y eran verdaderos cristianos que hablaban la verdad, pero que no les servía ni al gobierno ni al sistema, entonces ellos mismos los cazaban. La misma religión cazaba a los verdaderos cristianos y después decían que eran brujos, herejes, porque decían lo que la palabra decía, pero ellos no tenían autoridad, solamente la iglesia. ¿Te das cuenta? Es un sistema perverso que ha existido siempre y que sigue existiendo en distintas maneras a nuestro alrededor. Entonces, cuando habla de este cordero con dos cuernos pequeños, ¿usted ha visto esos corderitos que tienen los cuernos, esos chiquititos que dan la vuelta acá pequeñita? Espero que tenga esa imagen de haberla visto alguna vez. Pero se refiere a eso, se refiere a algo que uno lo ve como dócil, como agradable, como un corderito, ¿no? Que a uno hasta le dan ganas de acariciarlo, pero cuando habla se escucha la voz del dragón. En la Biblia se habla muchas veces de la conversación como nuestra conducta de vida. Cuando se habla de nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir, en algunos casos se usa la palabra conversación, y si usted va a traducciones más antiguas, va a encontrar la palabra conversación hablando de la forma en que uno vive. Y al fin y al cabo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Cómo? En los hechos. En los hechos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra, porque nadie puede ser aprobado si no está Jesucristo en él, como dice 2 Corintios 13:5, un pasaje que nos llama a examinar nuestra fe, a ver si estamos en Cristo, porque si no estamos reprobados, no hay nada que podamos hacer que sea agradable a Dios si no estamos en Cristo. Entonces, este falso profeta, esta falsa religión, que es algo que se presenta interminablemente, es algo que se presenta a través de todos los tiempos de esta era evangélica, y buscan eso. Entonces, ¿cómo ver esa falsa religión, ese falso profeta? Algunas características describí antes con esas falsas interpretaciones, no promueve la santidad, y estoy hablando de santidad, no de legalismo, no promueve el servicio, no promueve el amor a los demás, y hay una característica del impío, perdón, hay una característica del cristiano que el impío no puede imitar. Hay una característica en particular que la Biblia describe muy bien y que hace mucho hincapié, que el impío no puede imitar de ninguna manera y el falso no puede imitar. Y enseguida lo vamos a ver. La tercera estrategia que está en el capítulo 14, que veremos a la tarde, y la menciono antes de ver esto, es la estrategia de todas las tentaciones mundanas, de toda la seducción de este mundo, como lo dice Juan en 1 de Juan, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que dice que no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Un sistema hecho para tratar de seducir a las almas, de tratar de seducir y traer afuera la concupiscencia que hay en cada corazón para atraparlos, para atraerlos, para separarlos de Dios, para separarlos de cualquier tipo de verdad. Bueno, eso es lo que hace esa seducción de este mundo, en muchas maneras, y lo veremos a la tarde si el Señor lo permite. Entonces, ¿cuál es esa característica que el impío no puede imitar? Es inimitable. Y la Biblia lo determina así. Esa característica, mis hermanos, del falso profeta, de la falsa religión, inimitable, es el amor. El amor es una característica inimitable. El impío no puede imitar el amor. Puede aparentar acciones de amor,
pero no puede imitar el amor. En el momento difícil, en el momento de dificultad, donde es necesario amar, el impío sale a la luz. Ahí es donde se produce la división, ahí es donde se produce el desprecio, ahí es donde se produce la separación, ahí es donde ya no importa lo que seas, no hay más relación. En ese momento crucial, donde debe manifestarse ese amor que solamente proviene de Dios, es donde se rompe todo. Y quisiera que me acompañen a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Juan capítulo 13. Vamos a ver varios versículos, mis hermanos. Juan capítulo 13. Quiero que usted tome en cuenta lo que dice la palabra, mis hermanos, y que se aferre fuertemente a lo que dice la Escritura. Mire lo que dice Jesús en este texto. Versículo 34, dice así: un mandamiento nuevo os doy. Fíjense en que es un mandamiento de Dios, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es la novedad del mandamiento? En que el modelo de amor es el de Cristo. Cuando Cristo dice un mandamiento nuevo doy, Juan dice, un mandamiento tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero ¿cuál es la novedad en el mandamiento? Que el modelo de amor que nosotros debemos seguir es el de Cristo. Es el de Cristo. Entonces Cristo dice que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjense, en esto, en amarse unos a otros, como Cristo nos amó, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es interesante, ¿verdad? No dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais tal o cual doctrina. Si abrazares tal o cuales doctrinas. Si vos sos de tal o cual denominación. Si creés tal o cual verdad con respecto a escatología, o a la creación, o a lo que fuera. No, dice, en esta es la característica inimitable. Y es interesante que no se presenta otra característica de esta manera. Y se insiste en esto. No solamente se dice una vez. Si usted me acompaña al capítulo 17 de Juan, usted va a ver algo que es fundamental en el cuerpo de Cristo. Es fundamental en la iglesia de Dios, en los redimidos de todos los tiempos, de todas las épocas, y es la unidad. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 22 dice así: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué se ve, hermanos, en la unidad de la iglesia? Esa unidad que es generada por el amor, como característica fundamental de un discípulo de Cristo. ¿A qué se debe, qué se ve, en esa unidad? El amor que el Padre tuvo en Cristo, el amor que el Padre tuvo por nosotros. El amor es una forma de exposición de lo que Dios es la forma de exposición del Evangelio, el amor. Un amor que no es nuestro. Primera de Juan, capítulo 4, dice algo que es clave para entender el verdadero amor, no el amor sentimental de este mundo, no el amor jactancioso de este mundo, que cada vez que hace algo lo reprocha, lo echa en cara, o lo hace tratando de conseguir algo a cambio. No. Estamos hablando del verdadero amor, del amor incondicional, del amor que no tiene limitaciones, del amor que es capaz de amar a sus enemigos, porque Dios cuando me amó a mí, yo era su enemigo, y Él me amó. Y enseguida vamos a ver ese pasaje también, pero dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se da cuenta? No hay otra característica así. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Él es el origen del amor. Él es la fuente del amor. Un amor incondicional, un amor libre, un amor que no está esperando nada a cambio. Es un amor que se brinda desinteresadamente. Ese es el amor que Dios le da a sus escogidos, a su pueblo, a aquellos que Él salvó por medio de la obra de Cristo.
Dice, este mismo pasaje dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿se da cuenta? Miren en qué consiste el amor, no en que el otro me está amando. No, no, no. Cuando nosotros no amábamos a Dios, cuando éramos enemigos de Dios, cuando huíamos de Dios, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces de eso se trata el amor, de lo que uno hace a pesar de lo que el otro es. Miren, si Dios me hubiera tratado a mí conforme a mis pecados, como dice la Escritura, no me trataste conforme a mis rebeliones, me hubiera consumido en el momento. Entonces el amor de Dios cubrió en una forma perfecta como nadie más lo puede hacer, por medio de la sangre de Cristo como la propiciación, cubrió todos nuestros pecados. Y esa es la única razón y el único mérito por el cual se puede ver y perdonar y relacionarse con todos los demás, como Dios se relaciona con este mundo, solamente por el amor que tuvo para con su pueblo. Por el amor que tuvo para con su pueblo. Y ese amor se tiene que ver en el amor entre nosotros, en la unidad de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y el amor empuja a eso, a estar unidos, no a separar. No, no, no. El falso profeta separa. La falsa religión separa. Ah, ustedes son esto, fuera de acá. Ustedes son aquello, fuera de acá. No, no, no. No, no, no. Ahora, el amor, como vamos a ver después, no hace nada indebido. No busca lo suyo. O sea, con esto no estoy queriendo decir que entonces cualquier cosa es aceptable, entonces por el amor podemos tolerar el pecado. No, 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 porque el verdadero amor es un amor hacia Dios sobre todas las cosas, y por ese amor hacia Dios se ama a los demás. Entonces el verdadero amor hacia Dios por sobre todas las cosas es el amor que lleva a la sana doctrina, que lleva a vivir como Dios manda y a amar a los demás. Y por amor, como dice la palabra, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y por amor se trata con el pecado. Con amor, con el propósito de que mi hermano vea a Cristo, que mi hermano sea más como Cristo. Entonces, con amor se lo exhorta, se habla, se tratan las cosas. El amor, sobre todas las cosas, una característica inimitable. Avanzo, hermanos, porque hay mucho para decir sobre esto. Romanos 5:5. Romanos 5:5, usted creo que conoce este pasaje, cuando habla de la justificación, y cuando habla de la justificación, dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si no, no le podríamos amar de ninguna manera. No hay ningún tipo de amor en nosotros para con Dios. La única razón por la que le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Entonces, como Él derramó su amor en nosotros, porque Él es la fuente y el origen del amor, por eso dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque su amor está en nosotros, entonces nosotros podemos amar a Dios y por medio del amor a Dios, amar a los demás. Hermanos, por eso dice Gálatas 5:22, dice que el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es, ¿cuál es la primera característica? Amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amor. Ahora, ¿qué amor es ese? ¿El amor del mundo? No, es el amor que ama a los enemigos. Es el amor que soporta, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios, el amor que Dios me tuvo a mí, que me tiene a mí cada día. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y permítame extender el siendo aún pecadores a lo largo de toda nuestra vida. Porque el día que Cristo nos salva no dejamos de ser pecadores y sin embargo Él nos sigue amando. No tenemos todo lo que al Padre le agrada, ni hacemos todo lo que al Padre le agrada, pero en amor nos sigue amando y nos perdonó allí en la cruz y nos sigue perdonando como Padre cada día. El amor es fundamental, mis hermanos. Esta es una característica inimitable, mis hermanos. Por eso Pablo, cuando habla con los hermanos de Corinto, le dice en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas
con amor. Todas. Todas las cosas tienen que ser hechas con amor. Entonces uno no puede hacer daño al prójimo, porque si hace daño, o trata mal al prójimo, o trata al prójimo como no le gusta que lo traten a uno, no puede decir que está amando. Eso no es amor. Y eso no proviene de Dios. Eso es algo que proviene de nuestros propios sentimientos y emociones. Pero el amor no es un sentimiento. El amor es una acción. Amar es un verbo. Y Dios nos manda a amar. Porque es algo que no es natural en nosotros. Y que solo podemos hacer por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por el amor que Él derramó en nuestros corazones. Solamente por esa obra nosotros podemos amar como fuimos amados por Dios. Entonces, todas las cosas tienen que ser hechas con amor. Bueno, ¿por qué? Fíjese lo que dice 1 Corintios 8. 1 Corintios 8. Y estamos hablando de la característica inimitable de la verdadera fe. Algo que el impío no puede hacer. 1 Corintios 8 dice así, versículos 1 al 3. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Interesante, ¿no? Algunos quejándose de los hermanos porque comían los sacrificados de los ídolos, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla del débil en la fe y de no recibirlo para contender sobre opiniones y no juzgarlo por lo que come o por lo que bebe, sino que debemos seguir juntos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el mismo pasaje dice en el versículo 13 que debemos decidir no ser de tropiezo. Y esa palabra dice, la palabra es juzgar, escrino. Entonces es un juego de palabras que hace el apóstol que no se ve en el castellano, porque en el castellano dice, así que no juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no ser de tropiezo para los demás. Pero la palabra es la misma, juzgar y decidir. Dice, no juzguemos a los demás, sino juzguémonos a nosotros mismos, a ver si no estamos siendo de tropiezo para los demás. O como Cristo le dice a los discípulos en Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos. O como Pablo le dice a Timoteo en la epístola, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, sobre todas las cosas. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Miren, sabemos que todos sabemos que esto está mal. Y él lo dice así, en una forma redonda, sabemos que todos sabemos. Entonces, ¿qué? ¿Yo soy mejor porque sé que el otro que no sabe o cosas así? ¿Soy mejor? No. El conocimiento envanece el corazón, lo llena de orgullo, te separa de los hermanos. Pero dice, el amor edifica, la acción amorosa edifica. Por eso dice, y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Ves? Está ocurriendo orgullo, el conocimiento envanece. Entonces ese orgullo me lleva a pensar que soy mejor que los demás, y entonces, fuera de aquí, porque yo soy mejor que vos, porque yo sé cosas que vos no sabés. Entonces separa, el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. El amor de Dios en nosotros, cumpliendo la función que Dios nos ha dado a cada uno en el cuerpo, es lo que hace que según la actividad del trabajo propio de cada miembro crezcamos todos en aquel que es la cabeza de esto de Cristo, siguiendo la verdad en amor, porque ese es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Entonces dice, fíjense, esto es clave y fundamental. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero en contraste con ese conocimiento, esa sabiduría de jactancia propia, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es conocido por Él. O sea, no dice si alguno ama a Dios es porque conoce a Dios, no. Si alguno ama a Dios, es porque Dios lo conoce a Él. Y como Dios lo conoce a Él, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Se da cuenta? Siempre el origen y la fuente es Dios, no nosotros. No está en nosotros esa capacidad. Este es el amor a Dios, que guardáis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y el Señor Jesucristo también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo amo a Dios? Obedeciéndole, guardando sus mandamientos. Es la forma práctica de amar a Dios, hacer lo que Él nos manda. Eso es el amor a Dios. Es inimitable. Hay algunas cosas que se pueden aparentar, pero vamos a ver que no se puede imitar el amor. Entonces, si me acompaña Mateo 22, se va a dar cuenta que el amor se desprende siempre del amor a Dios. No hay forma de amar sin amar a Dios. Entonces, en Mateo 22, cuando le preguntan a Jesús,
Cuando le preguntan a Jesús sobre cuál es el primer y gran mandamiento, él dice lo siguiente, en el versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿qué es lo primero y principal? Amar al Señor sobre todas las cosas, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser, con toda nuestra capacidad, con toda nuestra mente, con todo lo que hacemos, todas vuestras cosas son hechas con amor, con todo lo que decimos. Yo no puedo gritarle a alguien con amor, no puedo pegarle a alguien con amor, no puedo murmurar de alguien con amor, no puedo maltratar a alguien con amor, no puedo robarle a alguien con amor, no puedo cometer adulterio con amor, no puedo. Por eso la ley en esta sentencia se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué dice Cristo? El primer mandamiento es este, amá a Dios con todo tu ser. O sea, dedica tu vida a amar a Dios. ¿Y qué mandamiento le sigue? Dice el versículo siguiente, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. ¿Ves? Hay una relación de amor. Porque ese es un hijo de Dios, lo tengo que amar. Sí, pero se portó mal conmigo, no importa, porque vos no lo amás por lo que él hace. Lo amamos porque amamos a Dios. Y el mandamiento de Dios es que lo amemos a Él sobre todas las cosas, pase lo que pase. Venga lo que venga. Nos hagan lo que nos hagan. Que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y por amor a Dios, que es guardar sus mandamientos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos. Entonces, solamente mis hermanos, por el amor a Dios, podemos amar como Él nos amó. Y nos lleva a un grado más, que es el fruto del Espíritu Santo. Nos lleva a un grado más. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 43, dice así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, en contraste, lo que Cristo está haciendo es interpretar la ley. A los maestros de la ley y a sus discípulos. Les está diciendo, miren, ustedes interpretaron mal la ley. Ustedes usaron la ley para su propio beneficio, para su propia justicia y para su propia jactancia. No se trata de eso. Miren el espíritu de la ley, miren lo que es la correcta interpretación de la ley. Ustedes escucharon esto, pero yo les voy a decir lo siguiente. Dice, pero yo os digo, amad como un mandamiento a vuestros enemigos. Oh, imagínense, hermano. Tenemos que amar a los que nos aborrecen, a nuestros enemigos. ¿Cuánto más a nuestros hermanos? Aquellos que profesan conocer al Señor, para mantener la unidad y para mostrar el amor con el que Dios nos amó. El único amor por el cual es posible llevar esto a cabo. Entonces, dice así, yo os digo, amad a vuestros enemigos, como cuando Dios nos amó a nosotros, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que sean conocidos como los discípulos de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. A veces, hermanos, no podemos amar ni a nuestros propios hermanos. ¿Cómo vamos a amar a los enemigos? ¿Cómo se va a ver el fruto del Espíritu Santo? Porque el fruto del Espíritu Santo no se ve cuando amamos a los que nos saludan y nos tratan bien. El fruto del Espíritu Santo se ve en el momento difícil. Cuando hay alguien que me aborrece y yo lo puedo tratar con amor igual, por el amor con el que Dios me ha tratado a mí y por amor a Él sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, el amor a Dios no nos lleva a legalismo y juicio sobre los demás, a juzgar a los demás y a maltratar a los demás. No, eso es una característica del falso profeta y de la falsa religión. Divide, no une. Divide la verdad. Cristo dijo, he venido para poner espada y para poner en disensión al Padre con la madre, pero está hablando de una separación entre el creyente y el incrédulo, no una separación entre creyente y creyente, no una separación entre hermanos, no una separación en la familia de Dios. Está hablando de una separación entre el creyente y el incrédulo.
¿Y cómo se manifiesta el incrédulo? No tiene amor. No puede amar. No puede honrar a Dios y amar a sus hermanos. Entonces, ¿a qué lo lleva? Dice, mire, para que seáis hijos de Dios, abandonen el legalismo. Lucas capítulo 9 nos hace recordar una situación que nos tiene que hacer considerar también de qué espíritu somos. Porque en Lucas 9, 52, dice así, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos a Cristo, ¿no? Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¡Ey! ¿No recibieron a Cristo? Imagínense, no reciben al Mesías. Nosotros venimos con el Mesías, venimos a traerles al Mesías, no lo reciben, lo están rechazando. ¿Qué pasó en esos discípulos de Cristo que estaban con él? Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿O quieres que acabemos con ellos ahora? Me hace acordar lo que enseñaba el pastor Cristian el otro día acerca del trigo y la cizaña. ¿Quieres que saquemos ahora a todos estos? No, déjalos crecer juntamente. Déjalos crecer juntamente. ¿Por qué? Porque solo se va a separar eso en el fin del siglo. Mientras tanto, amalos. Amalos. Dice, ¿quieres que mandemos fuego del cielo, que descienda fuego del cielo y los consuma? No. ¿Qué le dijo Cristo? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. A ustedes no les toca juzgar. El Padre ha dado todo el juicio al Hijo, no a ustedes. Todo el juicio lo ha dado al Hijo, y el Hijo se va a sentar en el trono a juzgar en el día del juicio final, no antes. No nos toca a nosotros, esos que hoy podemos condenar y dejar de lado, pueden ser nuestros hermanos por toda la eternidad, ya sea que hoy conozcan al Señor o que lo conozcan dentro de un mes, o mañana, o hoy mismo, o dentro de 10 años, o un segundo antes de morir, no importa, como el ladrón en la cruz, pero van a ser nuestros hermanos por toda la eternidad. Y nosotros vamos a verlos tratados mal y no conforme al amor de Dios. Una característica inimitable por el impío. Entonces, no es tiempo del juicio, hermano, es tiempo de compasión y de la misericordia, como cuando Cristo dijo, si supiera lo que significa misericordia quiero y no juicio, o misericordia quiero y no sacrificio. Entonces vos estás dispuesto a hacer esto, aquello, lo otro, pero ¿y la misericordia para con los demás? Sacrificios, traer esto, aquello, lo otro, y dar, pero ¿y la misericordia para los demás? Miren, hermano, esto es, este pasaje que viene a continuación, para el que no está en Cristo, para el que no conoce a Dios, para el que no ama, es lapidario. 1 Corintios 13. Y esto muestra que si fallan en el amor, fallan en todo lo demás. 1 Corintios, el capítulo 13, conocido como el pasaje del amor, ¿verdad? Una iglesia que se estaba dividiendo, donde cada uno quería sobresalir por sus dones, por esto, por lo otro, querían ser mejores que los demás, tener un lugar de preeminencia, querían dar la palabra a aquellos que no estaban para dar la palabra, que por ahí Dios les había dado otro lugar en el cuerpo, querían hablar sobre los demás, no se respetaban, etcétera, etcétera. En medio de todo ese contexto le dice, bueno, ustedes quieren los dones, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente, el verdadero camino, el que lleva a Dios. Y dice así, versículos 1 al 3, si yo hablase, escuche esto, lenguas humanas y angélicas, esto es una hipérbole, o sea, está mostrando lo máximo, no es que hablaba lenguas angélicas, sabemos que Pablo hablaba en lenguas, que eso se refiere a diferentes idiomas conocidos de diferentes países, de diferentes culturas, donde él hablaba y cada uno lo escuchaba en su lengua. Esto era un don de Dios en la era apostólica, y entonces él podía hablar así, pero dice, si yo hablara, no solamente eso, si hablara eso y hasta pudiera hablar en el idioma de los ángeles, un idioma no conocido por los hombres. Dice, y no tengo amor, o sea, fíjense en esa manifestación aparente, ¿no? Y no tengo amor, entonces mis palabras, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, soy inútil, no sirvo para nada. No sirvo ni para hacer música, que es de lo que está hablando. No sirvo para ser armonioso, no encuadro, no encajo. Ahora, mira el versículo 2, dice, y si tuviese profecía, yo tengo mucha palabra, mucha doctrina,
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, oh, yo estudié mucho tiempo y me sé todo el Apocalipsis y sé todo lo que va a pasar y te puedo decir quién es el anticristo y yo te puedo enseñar a vos todo lo que no sabés, etcétera, etcétera. Dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Fíjese otra forma, otra hipérbole que dice, vamos a suponer que vos sos el de más fe en el mundo. Dice, y no tengo amor, nada soy. Ahora, Pablo está hablando de sí mismo. Está diciendo, bueno, vamos a suponer que yo soy todo esto, no tengo amor, no me sirve de nada. Es inútil. Si yo me sé todo, me sé todos los misterios, tengo toda la fe, hago milagros y todo, y no tengo amor, dice acá el texto, nada soy. Es una característica inimitable. Fíjese el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se da cuenta? Yo puedo ser, no, yo soy generoso, porque yo con mi dinero o con mis cosas ayudo a ayudo a aquel, ayudo al otro, me acuerdo del pobre, le doy de comer a los necesitados, bla, 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 bla. Pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por amor a Dios? Sobre todas las cosas, y por amor a los hermanos, y para gloria de su nombre, o es una búsqueda personal? Porque puedo hacer todo eso, dice, y no tengo amor, de nada me sirve, no es de provecho, no edifica, no sirve para nada. Y a continuación dice, lo que sí es el amor es sufrido, es longánime, soporta cuando una persona le es adversaria, sigue amando, longanimidad, paciencia para con las personas que no son contrarias, es benigno, o sea, se maneja con bondad, con amor hacia los demás, el amor no tiene envidia. Me gustaría ver cada una de las características, hermanos, pero no lo hago por una cuestión de tiempo. Véalo, pero ahí dice lo que el amor es y lo que no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Fíjese, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. El verdadero amor no se goza de la injusticia. Por eso digo, no es que el verdadero amor cubre todo y entonces permite el pecado en la iglesia, permite el pecado en la familia, permite el pecado. No. Pero lo trata con amor. Hay una exhortación amorosa, una llegada de amor al hermano, a la otra persona, al incrédulo, con compasión, con misericordia, pensando en mostrar el amor de Dios, el amor que Él nos tuvo, y así mostrar a Cristo. El verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mis hermanos, lo que es acorde a la sana doctrina es el resultado del amor a Dios, de conocer a Dios, de conocer su voluntad. Y no solamente eso, lo que es acorde a la sana doctrina es poner por obra lo que conocemos de Dios, por amor a Dios. ¿Cuál es la mayor virtud cristiana? Mire el último versículo de este pasaje. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, dos virtudes únicamente cristianas. Dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Es la prueba de que verdaderamente es de Dios. Es la prueba de que verdaderamente es de Dios. Por eso, mis hermanos, volviendo a Apocalipsis 13, y tal vez tratemos un poco más con esta parte en la tarde, y sigamos avanzando. Pero la realidad, cuando habla acá, dice, de esta bestia que subía a la tierra, los dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra, y los moradores de ella, perdón, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuando habla de los moradores de la tierra, habla de aquellos que están tranquilos en la tierra, de aquellos que están tranquilos en sus lugares. No solamente habla de los que habitan la tierra, sino que están tranquilos como si nada pasase. Hermanos, el impío religioso, comparte su creencia, y lo digo entre comillas, comparte su fe, lo hace en una forma apasionada. Pero no solamente lo hace de una forma apasionada, lo hace por imposición, lo hace por cansancio, eso porque no está confiando en la obra del Señor. Quiere convencer a la persona que cree lo mismo que él. Quiere convencer a la persona que piense lo mismo que él. Quiere convencer a la persona de que la persona haga lo mismo que él hace y vea las cosas como él las ve. Entonces, taca, 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 una gotera continua.
El verdadero cristiano no hace eso, el verdadero cristiano comparte el Evangelio confiando en que Dios cambia los corazones y mientras tanto ama, ama, ama a todos, ama, como una característica que no puede faltar. El impío comparte su creencia, su fe en una forma apasionada, por imposición, por cansancio y sin importarle el otro. No le importa lo que piensa el otro, lo pasa por arriba, lo avasalla. Lo único que le importa es que crea como yo y que vea que tengo razón y que me siga a mí. Ahora yo paso a ser su héroe, yo paso a ser el que le trajo la revelación, yo paso a ser su bendición, ¿verdad? Hay mucho de eso en medio nuestro, mis hermanos. Hay mucho de eso en los lugares donde nosotros crecimos, hay mucho de eso. Insiste, el impío religioso insiste, argumenta, trata de ser mejor que el otro. Y fíjese que estoy diciendo impío religioso. O sea, tiene religión, tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niega rotundamente, porque no puede amar. La religión para esta persona, de todos los tiempos, falso profeta, falso maestro, para estas personas, que como vimos también el domingo pasado, llegan a ocupar lugares de importancia en la iglesia, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz, pero antes de llegar a ser un ángel de luz fue un hermano de la congregación, con esta capacidad. Entonces, la religión para esta persona es una pasión como cualquier otra. En una misma forma apasionada puede compartir de un deporte, un hobby, una filosofía de vida, una comida, un partido político, y lo defiende con uñas y dientes y está todo el tiempo tratando de que el otro se doblegue y diga las cosas como él las dice. O sea, la religión es una forma más de hacerlo, pero en realidad está llevando a cabo sus pasiones. Y así está plagado este mundo, vestido de moralidad religiosa y tratando de convencer que ese es el verdadero evangelio. Esto lo digo por algo que me toca muy de cerca de mi familia. Pero el veganismo, por ejemplo, le dice a otro lo que es bueno para el alma y para el cuerpo. Pero no puede soportar lo que el otro come, no lo puede soportar. No se puede sentar con el otro cuando el otro come algo que él no come. No lo puede soportar. Se lo tiene que decir, lo tiene que señalar. Lo tiene que señalar. La filosofía de vida. Nada más. No está regulado por la escritura. Es una filosofía de vida donde dice, no, yo estoy buscando lo mejor para vos, para que vos estés bien, por tu alma, por tu cuerpo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo no lo puede soportar. Esa es la diferencia del cristiano. Cristo, la mayor expresión de amor, la única expresión de amor, verdadera, pura. Hermanos, caminó en medio nuestro, aborrecedores, pecadores, personas que iban en contra de él, personas a las que les hablaba y no entendían, personas que les decía las cosas y volvían a hacer otra vez lo mismo, personas que después de tanto tiempo con él lo traicionaron, lo negaron. ¿Pudió levantarse en furia, ira y echarlos y dejarles de hablar o traicionarlos? Jamás. Porque así como los amó, dijo el mismo Cristo, los amó hasta el fin. Así lo mandó el Padre. Porque ese es el amor del Padre. Y eso es lo que se muestra en el cristianismo. Todo esto que mencioné recién carece de amor hacia los demás. ¿Por qué carece del amor hacia los demás? Porque carece de lo principal, el amor a Dios. La única razón por la que amamos a los demás es porque Dios nos amó a nosotros primero. La religión se vuelve un medio de autosatisfacción moralista, como cualquier otra cosa a la que para iniquidad uno presenta a todos sus miembros. La única diferencia es que acá lo hace con la religión. Hay otros que lo hacen con un estilo de vida, con lo que fuera. Otros lo hacen, no sé, le dedican su vida a la música, al deporte, a esto, lo otro. Hay otros que se la dedican en una forma impía a la religión. A la religión. Hermanos, los fariseos con pasión recorrían cielo y tierra para ser un prosélito y cuando lo hacían, Cristo les dijo, ustedes lo hacen 2 veces hijo del infierno. Lo están condenando doblemente. No solamente ya era hijo del infierno, sino que ahora piensa que no es hijo del infierno, porque le han dado una religión que le hacen creer que está siendo justificado delante de Dios por lo que hace y por lo que es. Lo están haciendo 2 veces hijo del infierno. Falsas religiones que han convivido con toda la historia de la iglesia.
falsas religiones que conviven muy cerca nuestro, hoy día también. Y el falso profeta sigue hablando y sigue tratando de levantarse en medio de la congregación de los justos, y solamente por la gracia de Dios. Y cuando una iglesia busca a Dios y hace las cosas como Dios manda, entonces cuida la santidad de la iglesia y la limpia, no permitiendo que estas cosas avancen y crezcan. El falso convierte, el falso profeta, cuando habla de la religión, convierte los esfuerzos en frutos. Cuando uno tiene dudas de su salvación, porque la está pasando mal y porque no puede derrotar el pecado de ninguna manera, porque todas estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, el falso le dice, no, pero acordate que vos un día ibas a la iglesia todos los domingos, acordate que vos un día le hablabas de Cristo a todas las personas, acordate que vos un día estabas lleno de gozo y le dabas folleto a este y al otro, y predicabas en todos los lugares, y ¿a qué lo lleva? Acordate todo lo que hiciste. Esos son tus frutos. Mentira, hermano. Mentira, la Biblia no habla de eso como fruto. El fruto del que habla la Escritura, que nosotros damos cuando la savia de Cristo recorre nuestras venas, es el carácter de Cristo. En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto. Ser más y más como Cristo. Ese es el fruto que produce esta rama en la vid verdadera. Ese es el fruto, no obras. Eso es justicia propia. Y la falsa religión te lleva a confiar en tus obras. Te dice, ah, no, vos ahora pensás que no sos hijo de Dios, pero pará, acordate de todas las cosas que hiciste. Y uno, ahora descanso, porque en otro tiempo yo hice muchas cosas. No, esa es la justicia de Cristo y nada más. El falso profeta sigue cazando almas, trafica con las almas de los hombres, convierte los esfuerzos humanos en fruto, lo convierte en méritos religiosos para imponerse sobre los demás. Y como dijo Cristo, buscar la propia gloria no es gloria. Buscar la propia gloria no es gloria. Eso no es gloria. Nosotros vivimos para darle la gloria a Dios, no para buscar la gloria personal. Si nadie se acuerda de nosotros, no hay problema. ¿Qué me importa si alguien se acuerda de mí o no cuando yo ya no esté aquí o aún ahora mismo? Y perdónenme, no es despectivo, hermano. No digo que me importa como que a mí no me importa a nadie. No, gozados y alegrados cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué importa, hermano? Voy a estar toda la eternidad con Cristo. Hermano, mi nombre no importa. Nosotros estamos acá para mostrar a Cristo, para exhibir el nombre de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos acá para manifestar la multiforme gracia de Dios a este mundo y a los ángeles que nos ven desde los cielos, como dice Efesios 3. Nosotros mostramos la multiforme sabiduría de Dios a través de lo que hacemos. Por eso, mis hermanos, les voy a dejar un pensamiento para el final y retomaremos desde aquí en esta tarde. Pero si miramos nuestro pasaje, dice así, que esta bestia en el 12 dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. No, o sea, no hay ningún problema con el gobierno de turno, ¿sí? Es aprobada, es más, hasta habla con el gobierno de turno y le propone cosas y hasta algunas decisiones las toman juntos o le brinda estadísticas, etcétera, etcétera. Por favor, no centre esto nada más que en la Iglesia Católica. Por favor, hermano. Porque no estamos hablando solamente de Iglesia Católica, estamos hablando de todo lo que no se conforma a la palabra de Dios. Entonces dice, y hace que la tierra y los moradores de ella, aquellos que están cómodos en su lugar, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hemos visto lo que era la adoración, y hemos visto cómo la adoración se traduce en acciones, en pensamientos que se convierten en obras. Así es como se hacen las cosas. Entonces eso termina siendo la adoración. Entonces seduce a que adoren a la bestia, a que se sujeten a todas las cosas que la bestia propone y hasta lo alaban, lo reconocen. Dicen esto es bueno y están totalmente tranquilos con todo lo que el sistema les ofrece, o sea, siguen con sus vidas como si nada. Está bien, ¿para qué vamos a buscar aquello si con esto yo tengo lo que quiero?
Una vez le preguntaron a un jugador de fútbol famoso, le estaban haciendo una entrevista de acá de Argentina, y el periodista en un momento le dice, ¿vos crees en Dios? Le dice a este futbolista, ¿no? Después de preguntar muchas cosas, dice, ¿vos crees en Dios? Y el futbolista se quedó así pensando, hizo así de costado y dijo, la verdad que no, porque no necesito nada. Yo no necesito nada. Esa es la imagen que este mundo tiene de Dios y la imagen que se promueve y que está bien. Dice, buscas a Dios es porque necesitas algo, pero no necesitas nada, tenés todo lo que este mundo te ofrece. Solamente dedicale tu vida, adoralo. Estate tranquilo, seguí con tu vida. Casate, date en casamiento, seguí comprando, vendiendo, seguí tratando de agrandar tus graneros, etcétera. Seguí con tu vida normal. Eso es lo que le dice este mundo, el sistema de este mundo y la religión de este mundo, el falso profeta. Dice, tranquilo, Dios perdona a todos, son todos hijos de Dios. Ah, el amor de Dios es tan grande que va a perdonar todos los pecados. No, no, no. No se olvide que Dios es amor, Él amó a los suyos, pero Dios es justo y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y la única razón por la que nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero, cubriéndonos y justificándonos con la justicia de Cristo. Esa es la única razón. Entonces, dice, hace grandes señales, ¿no? Fíjense la clave en el versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. El versículo 15 cuando empieza dice, y se le permitió infundir. O sea, lo que está diciendo es que esto que hace, parecer como milagroso, es nada más que un engaño. Son herramientas para engañar a las personas. Y Dios le permite ejercer estas cosas. O sea, la soberanía de Dios está sobre todas estas cosas. Y en su soberanía Dios le permite estas cosas. Y gloria a Dios, porque quiere decir que el accionar del diablo está limitado siempre a lo que nuestro Dios soberano le permite hacer, a lo que le es dado para lo. Y Dios se lo da pensando y con el propósito de cumplir su fin eterno. Es en base al propósito eterno, al propósito glorioso y eterno de nuestro Señor, en base a eso. Entonces, esto es todo engañoso, son nada más que usurpadores. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, hiciese, matara a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y explico esto y con esto termino. La marca, no solamente se marcaban los animales, que indica una pertenencia, sino que también se marcaban los esclavos. Con el tiempo, esto llegó a significar que alguien le pertenecía a alguien. Entonces, así como cuando habla del sello de los escogidos de Dios, no está hablando de un sello visible, acá tampoco está hablando de una marca visible en un tiempo específico de la historia. Esto es algo que ha pasado a lo largo de toda la era evangélica y que sigue pasando. Y cuando habla de la marca de la bestia en la frente, como el sello en la frente, cuando habla de la marca de la bestia está hablando de tener la mente del sistema de este mundo. Y con la mano derecha ejecutar aquello que el sistema de este mundo nos lleva a hacer. O sea, habla de el accionar de la persona. Entonces esto quiere decir que en su forma de pensar y en su accionar se ve que están adorando a la bestia con sus vidas. A eso se refiere esta marca. Y cuando habla de pequeños y grandes, de ricos y pobres, está hablando de que no hay distinción. Esto de pequeños y grandes no está hablando de grandes y niños, y no porque los niños estén excluidos, porque todos venimos de ahí, sino que está hablando de que no hay diferencia entre el rey y el lacayo. No hay. Es como delante del gran trono blanco, pequeños y grandes. No hay diferencia de clases sociales. Delante de Dios no hay excepción de personas, son todos iguales. Como también en Cristo somos todos iguales porque nos cubre su justicia. Entonces, se pone esta marca sobre las personas y eso hace una diferencia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están seguros, hermanos? ¿Quiénes no van a perder lo que Dios les ha dado en Cristo de ninguna manera?
¿Quiénes son aquellos que ninguna marca los va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Versículo 8 del capítulo 13 decía: "Le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo". Aquellos que Dios ha escogido por gracia en base al sacrificio de Cristo y a la sangre del Cordero, y que fueron sellados por el Espíritu Santo cuando oyeron el Evangelio, la verdad de nuestra salvación, y creímos en Él. En ese momento fuimos sellados para la redención, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, que es ese anticipo que Dios nos ha dado de la gloria venidera, esa morada de Dios en nosotros, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fuimos librados de la esclavitud, fuimos librados de la pertenencia que teníamos a Satanás, al pecado y a la muerte. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, estábamos bajo su dominio y gobierno, y el Señor nos libertó, nos selló para mostrar que somos de Él, nos dio su mente para que vivamos en adoración a Él, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no solamente en espíritu, sino también con sus acciones, con lo que hacen. Y estos son los que no reciben ahora la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios, y no hay ninguna marca de ningún hombre, de ningún tiempo, que pueda separar a un verdadero hijo de Dios de Él. Y eso hace una diferencia muy grande con los apóstatas de la falsa religión, porque ellos van a servir y adorar a la bestia. Pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, aquel que fue salvado por Cristo en la cruz del Calvario y escogido desde antes de la fundación del mundo, va a seguir adorando a Dios pese a lo que pase alrededor, a lo que el gobierno imponga o a lo que la religión del momento en el país donde viva quiera imponer, porque su única adoración y su única fuente de amor es Dios mismo. Esa es la marca que Dios nos ha puesto y es con lo que nos va a sostener hasta el final de los tiempos, hasta que Él venga a juzgar a aquellos que no obedecieron a Dios ni creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, el propósito de este libro es decirnos que nosotros estamos seguros en las manos de Cristo. La pregunta que debería hacerte en este momento es: ¿estás en las manos de Cristo o con tu vida, con tus pensamientos, adoras a la bestia, a Satanás, que es quien controla la corriente de este mundo? Si estás ahí, Cristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él tiene el poder para salvar a todos los que creen en Él, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ven a Cristo y Él te salvará eternamente y podrás amar a Dios como Él nos ha amado a nosotros, porque su amor estará en ti por toda la eternidad y nada te podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más te damos gracias por Cristo, por su obra, por tu palabra, por el ánimo que nos das a través de ella, por la seguridad que nos das a través de ella, por cómo, Señor, nos llamas a ser cada día más como Cristo, por cómo, Señor, nos muestra nuestro pecado y nos muestra la falta de amor que tenemos en tantas cosas que hacemos, Señor, desobedeciéndote a ti y dejándote de lado y haciendo lo que no debemos. Por eso, Padre, te ruego que nos ayudes a ser como Cristo, que nos ayudes a amarte como Él nos amó, a servirte como Él te sirvió, a seguir sus pasos, a seguir sus pisadas, a mostrar ese amor que tú nos has mostrado a nosotros cuando éramos tus enemigos. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de tu nombre. Perdónanos, Padre, porque sabemos que hemos pecado contra ti. Y Padre, te ruego por aquellos que no te conocen. En tu gracia, sálvalos para que tu nombre sea exaltado. Aún en este tiempo de cuarentena, donde estén, Señor, no necesitas que alguien haga una manifestación. Tú puedes salvar en cualquier lugar, en cualquier momento, porque tú eres Dios y la salvación es tuya. Por eso, Padre, te ruego que salves en medio nuestro, que salves a los que no te conocen, que los traigas a la vida, para que vivan para ti y amen como tú los amaste a ellos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.